Amén. Y por esto fue hecho estas transmisiones que vamos a seguir haciendo, porque es importante que el concepto de la adoración, y tú dijiste algo muy importante, Julito, restaurar los altares. Somos la generación de los sobrevivientes, y es verdad. Eso el Señor también habló a mi corazón y creo que este es un tiempo donde tenemos que despertar no, no la música de un hombre, sino la música que salga directamente del cielo a la tierra. Y es Amén. tiempo que los traductores del cielo, los adoradores, se levanten en esta noche. Y hay mucha gente que quizás esté haciendo mucha música respecto a la pandemia, respecto a la crisis que estamos pasando. Pero Dios quiere algo mucho más allá. Dios quiere llevarnos mucho más allá, que hagamos algo reflejando el dolor que hemos atravesado. Dios quiere algo mucho más fuerte, ¿no? Y le decía a Julito, Julito, necesitamos liberar la mentalidad de aquellos que anhelamos eh, ser esos instrumentos de Dios para esta generación. Y una de las cosas que le decía a Julito es que tenemos que comenzar a establecer el reino, hablando acerca de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que es la adoración, ¿no? Entonces, leíamos hace un momento, Julito, primera de Samuel capítulo 16, cuando Saúl era atormentado por un espíritu. Era atormentado por un espíritu y este espíritu tenía la función de oprimir a un hombre, que es lo que hace Satanás con cualquiera, oprimir, angustiar, atormentar. Entonces, cualquiera no podía eliminar del entorno de Saúl la presencia de ese ser maléfico. Solamente un hombre como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pudo haber hecho de que ese espíritu que lo atormentaba a Saúl lo dejara, lo dejara. Esto no se trata de más allá cuántas canciones tenga Julio Yaguno, cuántas canciones tenga Eduardo Tigua, cuántos Amén. lugares hayamos recorrido, porque esto no se trata del hombre. ¿Cuántos países? Exactamente, esto se trata de aquellos que verdaderamente tienen el concepto claro, un concepto totalmente definido de lo que Dios quiere ser a través de la adoración. Entonces yo le decía a Julito, Julito, necesitamos compartir porque nuestra experiencia, porque nosotros no estamos buscando de que la gente compre un disco de Julio Yaguno, compre un disco de Eduardo Tigua y que la gente nos conozca. Nosotros vamos a romper esos esquemas y queremos compartir cuál es la función de nosotros y de todos aquellos que están uniéndose y los que son llamados a la adoración, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere con un salmista? Ahora, veamos este punto, Pastor Julio. Es importante que nosotros abramos, abramos el camino, porque si bien es cierto, por la gracia y la misericordia infinita de Dios, Dios nos ha permitido llevar a un pueblo a la adoración. Amén. Pero en sí, no podemos mezclar lo puro con lo impuro, no podemos mezclar lo santo con lo profano. Y No, la pregunta, mi Pastor Julio, ¿qué verdad hay? ¿Qué desierto hay si podemos hacer una mezcla? Porque hay muchas personas que quizás dicen, bueno, yo soy adorador, soy salmista, pero también canto músicas de secular, música romántica, música que canta el amor, ¿no? Entonces, esa filtración que hay dentro de lo puro a veces ha creado una distorsión, un concepto totalmente equívoco de la adoración. Y algo que el Señor me trae a memoria es que no me acuerdo, de Aarón, cuando llevaron al Señor un fuego extraño. Y fuego Moisés extraño. le dijo el Señor, y le dijo Moisés a Aarón, mira, quédate tranquilo, no reclames a Dios porque no hay mezcla entre lo santo y lo Y lo profano. profano. Impártanos, mi amado Julito. Pero era una generación que provocaba fuego, pero la gente no se daba cuenta. Pero se tuvo que despertar un hombre y le dijo, hey, ¿no te das cuenta que de nada sirve el fuego si es un fuego extraño? Wow. Entonces, o sea, podemos entender de aquello que si hay gente que espiritualmente tiene el discernimiento para poder entender. El problema que venimos arrastrando durante mucho tiempo, muchos años, porque esto no es de ahora, pastor. Yo recuerdo en cierta ocasión que por algún motivo yo veía a un Eduardo Tigua levantando una corta generación, porque usted sabe que yo vengo años no ministrando también allá donde ustedes ya saben, en el ministerio, en el CEAP. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, fuera de lo normal, porque no pertenezco ahí, ¿no? Pero como invitado que siempre iba, una de las cosas
que a mí me llamó la atención era que Eduardo Tigua decide romper el sistema de músicos por generar o provocar una generación de adoradores. Y yo recuerdo que, no sé, en cierta ocasión y por muchas ocasiones escuché algo como no sé qué le pasa, yo creo que está loco. O no, yo creo que perdió la visión porque son principiantes. Mira, yo tengo el talento, yo tengo el don. Y yo creo que desde ahí nace el principio o el enfoque de saber que hay generaciones que han venido teniendo grandes talentos, teniendo grandes dones, pero que lamentablemente como aquella generación que venía arrastrando, quizás tenía el don, tenía el llamado, tenía el talento, pero arrastraba un fuego extraño. Porque yo creo que usted lo dijo un instante, no podemos mezclar lo santo con lo profano. Porque podíamos entender que había una generación que confundió y dijo, bueno, yo soy un buen músico y lamentablemente carecemos y como tengo un gran talento que me costó, que me preparé, que lo estudié, entonces como me preparé, como me estudié, como esto comenzó a confundir y yo creo que esto entró un espíritu de confusión en muchos y ahí es donde se provoca esto de fuego extraño y comencé a ver por A o B, comencé a ver hombres de Dios parados en plataformas donde el altar de Dios es algo santo y tocarlo, no sé cómo, para mí es algo delicado y respeto porque sabemos que podemos respetar, ¿no? El criterio de cada persona, pero si nos vamos basado a la palabra y a lo que Dios quiere, Dios sabe y nos enseña que no podemos usar los utensilios, porque así como levantar el atril o limpiar con que alguien toque un utensilio, sabemos que representa una santidad o representa que merece respeto. Entonces comencé a ver hombres que se levantaban o quizás no solo ahí, o sea, en muchos lugares, pastor. Comencé a ver músicos en iglesias que se levantaban y yo apenas todavía no cantaba nada, apenas tocaba la guitarrita, porque uno de ellos se convirtió al evangelio. Yo vengo del catolicismo, de la renovación católica, siendo líder musical. Tocaba guitarra, algo de bajo y algo de batería, pero recuerdo que aprender un poco de piano se me hizo complicado. Y una de las cosas que me llamó la atención es que uno de los buenos músicos que tenía se hizo cristiano y fue allá al SEAC. Entonces él me invitaba y bueno, nunca me imaginé después de muchos años ir a adorar allá, pero hubo algo que me llamó la atención, es que comencé a conocer muchos músicos, mucha gente, wow, unos talentos impresionantes, una cosa impresionante. Pero comencé a ver una generación pasada, esto quizá le va a chocar a muchos, quizá me van a decir súper santo o quizá, bueno, pero la palabra es clara y no me importa si me ves como el santo, pero tengo que aclarar este concepto y yo vengo de principios no religiosos porque no me considero un religioso más, me considero una persona que ama la presencia de Dios y la presencia de Dios merece respeto, pero comencé a ver de repente conceptos equívocos en el pensamiento de personas y cuando resulta que iba con mi esposa a pasear a Malecón, mis niños, y de repente comencé a ver los músicos en bares, en las peñas, o comencé a verlos en ciertos lugares y yo dije, y no entendía porque estaba un poco nuevo en el evangelio y yo comencé a decirle, pero ¿se puede hacer esto? Entonces ellos me decían, bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención, pastor, es que me dijeron, uno de ellos me supo decir y fue mi amigo el que me dijo, me dice, mira, la verdad es que nos exigen aprender más y bueno, uno ahí se desestresa, pero uno lo ve como parte del trabajo. O sea, yo digo, pero no entiendo, o sea, bueno, nosotros lo vemos como trabajo, fue la respuesta de él. Y cuando estás tocando ahí, no, tú no sientes lo que estás tocando, porque una de las cosas que el músico tiene es que siente lo que hace. Uno transmite lo que hace. Y una de las cosas que el músico tiene es transmitir. Porque por algo Satanás perdió este derecho, porque a él se le fue entregada la alabanza. Y él sabe cómo convencer a los adoradores. Por eso es que sabe cómo confundir. Él sabe cómo llevarlos a un camino equivocado. Y una de las cosas que a mí me impacta y me llama la atención es que de repente comienzo a ver a aquel muchacho y me dice, pero yo lo que haces aquí, mira, están tomando. No, yo no estoy tomando.
yo estoy aquí porque solo es mi trabajo, mira, yo estoy bien solo cuando me toca participar. Pero pasaron los meses y de repente lo vi apartado. Ahora yo pregunto, ¿pero qué pasó? ¿No dijiste que no iba? No resistí más. Y es que la Biblia es clara, pastor. No podemos ser amigos del mundo. Amén. No podemos mezclar la luz con las tinieblas. Si soy luz, tengo que ser luz donde quiera que yo esté. No podemos mezclar lo santo con lo profano. Y después el domingo estabas en la iglesia tocando, wow. Pero muchas veces la adoración, wow, era increíble como era el toque musical y todo era excelente. Pero había algo que faltaba. Era el espíritu. Y eso es algo que comenzó a carecer en la iglesia de Cristo. Pero gloria a Dios por los hombres de Dios que han quedado todavía para provocar una adoración diferente. Recuerdo que llego ya como músico y adorador y recuerdo que vino acá y cuando me dijeron, yo digo, ¿quién es el líder de la alabanza? Y todo me nombraron, usted no lo conocía y cuando de repente, no, comienzo y le pregunto a X amigo, oye, ¿y tú no tocabas? No, ya no estoy porque, no sé, como que se perdió la visión y como que todo cambió y bueno, perdóneme, no, yo no quiero traer controversia ni nada de esto, todo no me compete, pero hubo algo que me marcó, porque hay palabras que marcan y hay palabras que te marcan para bien y para mal. Y otras palabras que tú las recibes que sabes que están malas, pero te enseñan para bien, para tú no cometer los mismos errores. Entonces, una de las cosas que me impactó es que, pero mira, esos niños, ¿qué pueden esos niños saber? Pero yo dije, un día empecé y le dije a aquella persona, ¿tú te acuerdas cómo tú empezaste un día? Sí. Y él me dice, sí, el problema tuyo es que olvidaste de dónde Dios te sacó y cómo empezaste. Y ese es el problema de esta generación. Ese es el problema de la generación pasada. Se olvidó un principio muy importante, pastor, y es de dónde Dios nos sacó. El hombre de Dios, el adorador, el predicador, no tiene que olvidar de dónde Dios lo sacó. Eso es algo que no podemos olvidar. Yo tengo un pianito viejo por ahí, y alguien me ha dicho, pero ¿por qué no me lo vendes? ¿Por qué no? Porque cuando siento que estoy haciendo algo nuevo y el piano más bueno que tengo y más avanzado cada vez, entonces, pero nunca me olvido de ese piano que tengo ahí, porque fue donde yo aprendí. Cuando nadie creyó en mí, hubo alguien que había decretado una palabra y ese era Jesús. Entonces, volviendo al tema, pastor, volviendo al tema, no podemos, pastor. Yo creo que las generaciones no deben confundirse. No sé, hubo algo que parece que vi a un hermano, Junior Cortés, subió ahora poco una melodía, ¿no? De el Dino Piano. Y yo creo que a muchos nos trajo recuerdos, ¿no? Entonces, algo que él dijo fundamental es, así es el tiempo, así eran en mis tiempos la adoración, pero ahora todo cambió. Pero algo que no puedo olvidar es esto, mi esencia, de dónde empecé. Y ese es el problema, que hemos cambiado las temporadas musicales y hemos cambiado todo. Y no es malo, es bueno estar al día, es bueno estar. Pero ¿sabe cuándo vamos a marcar la diferencia o algo que nos lleva a utilidad en nuestro ministerio? Es cuando no perdemos la esencia. Amén. De lo que nos caracteriza. Y yo creo que cada hombre y cada mujer de Dios tiene que tener una esencia y no olvidarse de dónde empezó un día. Amén, pastor. Algo que el Señor responde a esta pregunta es la confusión. Disipar esa confusión, porque mi pastor, y créalo que esta es la finalidad de este tiempo, ¿no? Nosotros venimos de una generación donde quizás muchas personas llevan al extremo dos cosas. Número uno, usted dijo algo importante. Es tan reverencial que cualquiera hoy en día no se ha dado cuenta de la importancia de ministrar en un altar. Uno dice, no, pero si yo cojo el instrumento no pasa nada, toco la guitarra. Y usted dijo algo muy importante y es bíblico. Los instrumentos son separados, son consagrados para el Señor.
son utensilios que han sido ungidos para el Señor. Si Correcto. hay, yo me pregunto, si hay esa irreverencia con los instrumentos, ¿cómo será en la vida privada? En mi vida personal, exacto. ¿Cómo será? O sea, y mucha gente dice, no, es que pastor, el altar es el corazón. Ok, pero lo que reflejo en el púlpito es lo que hay en mi corazón. Entonces, me asombra, mi pastor, porque Dios fue muy enfático con Samuel, con el profeta Samuel. Porque David, cuando llamó a los hijos de Isaí, David se dejó llevar de la impresión por lo que él vio. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la impresión del talento. Y hay una gran diferencia entre el talento Y humano el carácter. y la verdadera adoración de un adorador, ¿no? Entonces, cuando una persona, mi pastor, no ha entendido esto, y ahí es donde el Satanás viene, y usted dijo algo muy importante, Satanás sabe cómo está la vida de cada uno de nosotros. Y Correcto. Pastor Julito, no tómelo de parte de Dios con toda tranquilidad. Y Dios sabe que hay entendidos conectados en este momento. No queremos en ningún momento que ninguna persona se sienta, ay, el pastor está hablando por título personal. No, es que es verdad, hay que hablar de estos temas porque muchas veces creemos que ministrar en el mundo y ministrar en la iglesia está bien porque quizás nos dijeron, hay que impactar, hay que ser luz en el mundo, pero no ser como ellos, no ser como ellos, porque si Dios nos dio algo es para santidad, para santificarlo. Y también los años nos han enseñado de muchas veces personas que se desviaron, personas que confundieron que el llamado que Dios les dio también era para compartirlo con Babilonia. Y en vez de que ellos conquistar Babilonia, Babilonia los conquistó a ellos y se alejaron de la presencia del Señor. Entonces, Amén. mi pastor, qué necesario y qué importante es este punto que todas las personas escuchen, que la música sube con un olor fragante, con un olor puro, y Dios no recibe, en ningún momento fue extraño, y lo que le pasó a los hijos de Aarón fue una exterminación total. Y no es que, pastor, no es que nos digan muy espiritualoides que la gente que sabe que no está bien con Dios, ese es un ataque que usan ellos. Pastor, Sí, sí. allí hay un punto, disculpe que te Siga, interrumpa, siga. hay un punto especial y es que, mire, a ellos les costó la exterminación, ¿verdad? Que sí, ellos murieron, ellos perdieron, pero hay gente que dice o se basa a esta palabra y dice, pero es que ya eso fue en la ley y ahora vivimos la gracia y por eso no Así es. ocurre nada. No ocurre nada, así Pero, es. pero, o sea, yo creo y estoy convencido que no es que no ocurre nada, es que sí ocurre. A lo mejor no lo pueden ver en el mismo mes o quizá en el mismo año, pero a partir de los 2, 3 años, sin darse cuenta, terminan secos espiritualmente. Así es. Así es, pastor. Y mire, y algo que es verdad, lo que usted dijo, y lo anoté, porque estoy anotando todo lo que el Señor está dando en este tiempo. No es lo mismo la esencia que el modernismo. Y muchas personas que dicen, no, es que la música se ha modernizado. Sí, está bien que la música tenga su crecimiento profesional, pero el espíritu tiene que ser el mismo. Y hay muchos salmistas, Pastor Julio, hemos tratado con gente de Dios, hemos conocido a Julito Melgar, hemos tratado con personas que han estado, y ellos han reconocido este punto. Yo he escuchado a un Marcos Witt que decía, es verdad, lo de antes, en el proceso de mi vida, Dios ha ido restaurando y ha tenido que otra vez rebobinarme. Y he escuchado a algunos. Por ejemplo, Julio Melgar, antes de morir, el Señor le dijo, descuidaste el huerto. Esa El palabra a mí huerto, eso me impacta. me impactó, porque cualquiera dice, no, pues sí, el pastor Julio es lleva al pueblo a la Tremendo adoración. hombre de Dios, Exacto, usado en pero todas las áreas. exacto, entonces todos los días tenemos que ir renovándonos, amados, porque si es verdad, a veces nosotros confundimos las cosas. Esta palabra yo la llevo como un rema hoy, confundimos las cosas y creemos que la adoración almática es lo mismo que la adoración en el espíritu. Y muchas Así es. personas introducen e involucran su alma, sus emociones, pero no al espíritu. Y como le decía en la transmisión pasada que hicimos con Patricio Mena, le digo, cualquiera puede decir, yo lloré con la alabanza de tal, pero el éxito no es llorar, sino ser transformado. Porque hay mucha gente que ha llorado con canciones de Juan Gabriel, con canciones de Ricky Martin, con canciones de gente que ha estado en depravación, y la gente llora. Pero el éxito, cuando hay una verdadera adoración, la gente cambia. ¿Por qué? Porque el músico que no ha sido transformado entretiene, pero el adorador conecta con el corazón del Padre y es transformada. La gente es transformada.
¿Cuál es la diferencia entre entretener a las personas y llevar a un pueblo al corazón del Padre? No es lo mismo adorar desde los atrios que desde el lugar santísimo, Pastor Julio. Una de las cosas que a mí me marcó y una palabra que me marcó mucho se encuentra en Lucas capítulo 4. Una de las cosas que dice Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto. Todos conocemos esta historia y a lo mejor todos sabemos que Jesús entró al desierto, ayunó, fue tentado por el enemigo y pasaron muchas cosas. Él le puso y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Bueno, todos conocemos la historia, pero hay algo que me impacta en el verso 14 y es que dice que cuando Jesús volvió, Él volvió en el poder del Espíritu. Y dice, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Hay gente que cuando esta palabra me llegó a mi vida y me impactó y en Dios me hizo entender muchas cosas. Y es que cuando algo sucede en la vida espiritual, nosotros no vivimos solamente por la llenura, porque la llenura es algo almático, como usted lo dice, la llenura es algo momentáneo, pero no hay transformación. Y es que el problema, y Jesús lo que quiere darnos a entender en este pasaje bíblico, es que Jesús lleno del Espíritu. En otras palabras, Jesús decía, mira, date cuenta, yo siendo el Hijo de Dios, y entraba al desierto como hombre, y fue tentado como hombre, él no fue con la gloria eterna al desierto, no, dice que Jesús lleno del Espíritu, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay gente que es llena del Espíritu, hay gente que puede llorar, hay gente que puede tener al Espíritu, hay gente que puede hacer, pero ¿sabe algo? Después de que pasa el momento de la llenura, el momento donde siente, el momento donde adoró, el momento donde wow, lloró, se profetizó, a lo mejor hizo algo, en el momento que terminó todo y volvió a su realidad, su vida afuera, o en su vida ya fuera del servicio o fuera de lo que se mueve, la vida de muchos es una vida derrotada a causa de la realidad del sistema en el que vivimos, a causa de la realidad de la vida que está viviendo por dentro, a causa de las emociones que está viviendo por dentro. No sé si me hago entender, pero hay gente que es lleno de la unción, es lleno de tantas cosas, siente a Dios, los adoradores son llenos de Dios y wow, uno lo ve llorando, uno lo ve impactando palabras, uno lo ve, pero cuando ya termina todo y se cierra el telón, muchos en su vida real son fracasados. ¿Cuántos años yo veía el poder de Dios? Wow, lo hablo por mí. ¿Cuánto tiempo con mis inicios lloraba y todo? Hay una de las canciones que Dios me regaló que es En el proceso aprendí a amarte. No sé si usted en algún momento la habrá escuchado. Ha impactado muchas naciones y gloria a Dios, la gloria sea del Señor. Pero escúcheme esto, una de las cosas que esa canción, yo digo, la gente me pregunta, wow, pero ¿qué canción? ¿Cómo es impactado con esa canción? Buscan en YouTube, lleva como 5 millones de reproducciones y me llaman de muchos países y me he ido a otras naciones por esa canción. Pero ¿sabe algo, pastor? Y la gente me pregunta, pero ¿cómo hiciste esa canción? Y yo le digo a la gente que esa canción yo no la hice, esa canción fue una vivencia. Es mi testimonio, es parte de mi testimonio. Y es que muchas de las veces yo veía el poder de Dios, muchas de las veces yo veía la unción de Dios, pero ¿sabe algo? Cuando llegaba a casa mi vida era una vida derrotada, porque tenía que llorar, tenía que sufrir. Veía a la gente danzar, veía a la gente hablar en lengua. Wow, cómo Dios me usaba, qué tremendo siervo de Dios. Pero cuando acá en casa tenía una vida llena de problemas, lleno de resentimiento por dentro, lleno de tantas cosas. Yo pregunto, ¿acaso será que mi adoración llegaba? ¿Será que mi adoración era genuina? ¿Será que mi adoración o qué se movía? Una habilidad, el talento, el don. Por una de las cosas que entendí y mi pastor me ha hecho entender, una de las cosas que él me dijo, no podemos dejar de lado que la misericordia de Dios se mueve por delante de cualquier hombre.
Y es que Amén. cuando Dios quiere bendecir a alguien, la misericordia se tiene que mover. Así es. Pero no conocemos lo que hay detrás de la vida de cada hombre. Y es que eso es algo que me impacta, pastor. Eso es algo que a mí me impactó, y por eso yo digo, cuando hay una parte que yo digo, yo ya entendí que hay que morir para resucitar en ti, y me haces ver con tu poder lo que tenías para mí. Yo veía el poder de Dios, la gente danzaba, hablaba en lengua, profetizaba, yo lloraba en el altar, porque de verdad cuando me entrego, lo entrego todo, es verdad, yo sentía, pero muchas veces lloraba, era del dolor que yo estaba sintiendo por la situación que yo estaba viviendo. Y cuando recordaba a lo mejor que mis hijos estaban mal, cuando recordaba que estaba separado de mi esposa, que todo era un lío y que estaba solo y todo, a lo mejor yo digo que esas emociones entraban en mi vida y nos volvemos más almáticos que una verdadera adoración espiritual. Y eso lamentablemente ha venido confundiendo generaciones, y sobre todo esta. Entonces eso es algo que tiene que romperse. Y es por eso que hoy encontramos gente adorando a Dios, pero almáticamente. ¿Y cómo podemos detectar esto? Es que están adorando y algo comienza a sonar, y un ejemplo así, yo digo, y yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y comenzaste a adorar y wow, está fluyendo, pero de repente tú dices, ahora el Espíritu de Dios, esto es fácil, pastor, Dios te está tocando ahora a través de tu problema, y tú comienzas a llegarle al corazón a través de las palabras, comienza a tocarle el alma a la gente, todo. Entonces, algo que Dios me enseñó en este tiempo, y era que yo más pasaba hablando que adorando. Wow. Y es muy fácil llegar al corazón de las personas. Amén, así es. Es muy fácil, y lamentablemente esto se vuelve una metodología, y esto es algo que está llevando al fracaso a mucha gente y no está llevando a una verdadera transformación. Cuando el Espíritu me confrontó a mí y me dijo, Julio, tu adoración no está llegando, yo dije, Dios, perdóname, y tuve que volverme a Él, tuve que volverme. Y es por eso que hoy, en el medio, que usted sabe cómo yo soy así, medio loco para adorar, y mis alabanzas de fuego y de todo esto de aquí, pero en medio de esto hoy puedo sentir que la presencia de Dios se mueve cuando estoy alabando. No necesito hablar tanto, no necesito, es la misma atmósfera de la adoración que se está moviendo, la misma alabanza está quebrantando, la misma canción está tocando, la gente comienza a entender. La gente comienza a entender cada letra de lo que está escrito en esa composición, porque hay algo que el hombre tiene que entender. Una composición hecha por cualquier hombre es una inspiración del cielo, y cuando algo viene del cielo es algo que impacta, algo que transforma, algo que produce. El problema de hoy, de esta generación, es que lamentablemente quiere involucrar a la gente con sus palabras, quiere tocar a la gente con las palabras, y se ha perdido la esencia de la adoración. Entonces esto es algo que tiene que romperse. Y esto es algo que Dios me confrontó. Y por eso es que yo en esa parte yo ya entendí que hay que morir. Sí, ¿morir a qué? Pero yo decía, ¿morir a qué? Cuando estaba, porque era una adoración, era una oración que yo estaba haciendo que se convirtió en un cántico. Era morir a mi propio ego, a mis emociones. Morir a esa falta de perdón que no quería aceptar con mi esposa, y morir a muchas cosas más. Y es que eso es algo que me enseñó este pasaje bíblico. Y es que Jesús entra, y es que hay gente que es llena del Espíritu, pastor, pero dice más allá, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. En otra versión dice, fue guiado por el Espíritu. Y es que hay gente que es llena del poder de Dios, pastor, y tiene mucho de Dios, pero no se deja ser guiado por el Espíritu. Y cuando se tratan temas, o le tocas la llaguita, o le topas un tema, o lo quieres corregir, hay adoradores o gente que tiene talento y tiene dones y todo, pero cuando tienen que ser guiados, dicen, el pastor no tiene a Dios, el pastor perdió la visión, el pastor ya el pastor lo perdimos, ya el pastor está muy santo, ya el pastor se cree muy espiritual. Y hay gente que no quiere recibir, pastor, porque son llenos, sienten a Dios, les gusta estar presente a la gente. Wow, tienen un gran talento, ¿verdad? Porque la música es transmitida, uno transmite, ¿verdad? Wow, la atmósfera se puso impresionante, pero cuando tiene que llegar la corrección para alinearnos en Dios, muchos dicen no. Entonces fracasamos también. Y cuando Dios me dio esta palabra, me confrontó, porque luego dice,
y Jesús tuvo hambre. Y todos a lo mejor hemos leído este pasaje bíblico y este pasaje a lo mejor nos lleva al ayuno, a la oración y todo. Pero hay una perla como la que estoy diciendo en este momento que Dios me trastornó la mente. Y de repente, ¿acaso Jesús no podía convertir la piedra en pan cuando Jesús le dijo, el enemigo se le presentó y le dijo, oye, pero si tú eres el Hijo de Dios, di esa piedra que se convierte en pan? Satanás sabía su debilidad. Jesús tenía hambre. En otras palabras, el enemigo va a saber la debilidad, va a saber lo que estamos ahí, contra lo que estamos luchando. Y es que el problema de mucha gente es que no tiene una palabra siempre para poder confrontar la tentación o todo. Y es que podemos manifestar el don, el poder y todo, pero ¿por qué Jesús tuvo que entrar al desierto si Jesús era un hombre que era el Hijo de Dios? Y es que hay algo que tenemos que entender y no podemos dejar de lado. Y es que Jesús entró, pastor, al desierto. Jesús entró al desierto porque también era hombre y quería demostrarle a la humanidad que como hombre tenía que vencer. ¿O acaso cuando estaba muriendo en la cruz no sintió dolor, no lloró? Él sabía que estaba como hombre y por eso entró, pero Satanás sabía que él era hijo de Dios y quería hacerlo ver. Y es que el problema de mucha gente o de mucha gente de Dios, así como nosotros, es que muchas veces nos confiamos y porque tenemos el título por delante, el salmista, el pastor, el predicador, nos confiamos y ahí es donde se coge el enemigo. Amén, pastor. Perdón, esto está tremendo, está tremendo. Yo estoy súper sorprendido porque hay gente que trabaja alrededor mío, que sabe que está hablando Dios ahorita y me están diciendo, está todo alineado a Dios porque, pastor, el talento y la habilidad nos convierte a veces en profesionales y decimos, voy a hacer cómo hacerlo. Y usted dijo algo importante, pastor, mire, como músicos sabemos cómo tocar a la gente. Incluso, a pastor, claro que es tremendo porque muchos usan la psicología. La psicología, en vez de... ¿Sabes cómo yo le llamo? Sí. La manipulación. Jezabel metiéndose en la alabanza. Ya nos metimos. Ya nos metimos. Ya nos metimos. Y vamos a Yo sé que alguien se va a conectar con esto y va a decir amén. Amén. Así es. Entonces, ¿qué es lo que yo el otro día decía? Jezabel quiso callar, cortándole la cabeza a los profetas, porque la verdadera adoración, porque yo siempre he dicho que en las 5 oficinas ministeriales está el adorador es un profeta, y el que canta o ministra en un instrumento tiene que profetizar, Entonces, cuando Jezabel ve la autenticidad y ve el llamado auténtico, ella los persigue hasta callarlos, hasta cortarlos y desaparecerlos del mapa. Suéltela. y hasta desaparecerlos del mapa. Por eso quiere destruir hogares, relaciones, iglesias, ministerios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre de Dios, mira, en la antigüedad cuando querían escuchar a Dios, un levita, un tañedor, tenía que cantar, tenía que adorar. Y en ese momento Dios hablaba. Entonces, como Jezabel no quiere ser descubierta, sino que solamente se quiere maquillar con antimonio, como dice la palabra de Dios cuando vino Joab, ella se maquilló. Entonces, eso le va a doler a mucho, cuidado. Eso es lo que está pasando en la alabanza. Muchos maquillamos la música de santidad. Entonces, ¿qué hacemos? Como no fluye el Espíritu Santo, usamos el entretenimiento. Bueno, levanta tus manos, da la vuelta, saca da un brinco. Y está bien, o sea, uno puede hacer eso, pero sin el Espíritu se llama entretenimiento. Entonces, Jezabel que dice, bueno, para que no se den cuenta las personas, vamos a que la gente no se aburra. ¡Wow! Alaba. Entonces, hay gente que está saludando. Quiero saludar a Juan, que me pidió, Juan Samayoa, allá en Estados Unidos, mi amigo. Y toda esa gente, parece que lo vi a Carlos Omar también por ahí. Dios bendiga a todos. Bueno, pastor, esto está bueno y yo sé que alguien está ahí conectado diciendo amén. Y es verdad todo lo que usted dice. Suéltela, pastor, suéltela. Nos metemos en el tema porque yo sigo en lo mío también. Entonces, pastor, ¿qué pasa? Cuando Jezabel veía a un profeta, él era una amenaza. Los adoradores con autenticidad, con marcas. No estoy diciendo que, a ver, mucha gente dice, no, pero pastor, usted está haciendo acepción de personas. Mira, Dios no rechaza personas, pero sí actitudes, malas actitudes. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia habla sobre que Dios está buscando verdaderos adoradores. Significa que lo falso también está.
Lo falso también está. Y Jezabel, como maestra y profesional, ¿qué es lo que hace? Ella se maquilló para que el profeta no la exhorte. Ella se maquilló para que el profeta no la mate. Recordemos cuando los eunucos, cuando ella se paró con los eunucos en la azotea, ¿ella qué hizo? Dice el antimonio, yo estudié esto, Julito, es un color rojo vivo, Wow. que le da un colorido y esplendor en el rostro en ese tiempo cuando se Que maquillaban. O llama sea, la atención. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El maquillaje de Jezabel hoy en día quiere meterse. Entonces, ¿qué pasa? Viene la persona y como no, como usted dijo algo clave, como no quiere ordenar su vida, como no quiere ser libre, como no quiere sanar, ministra con resentimiento, ministra con orgullo, ministra con falta de perdón. Simple y llanamente lo que está usando es una mascarilla, un maquillaje como lo hizo Jezabel. Entonces, ¿qué pasa? Viene la manipulación. Entonces la gente cuando comienza a adorar, yo he escuchado, Julito, yo he escuchado personas que están ahí con su instrumento y dicen, levanta tus manos y recuerda cuando tu papá te abandonó cuando era chiquita. Por Sí, ahí. escuché una vez, o sea, perdóname, Dios mío, no, esto no es crítica, por favor, yo quiero que tú despiertes. Así Alguien tiene es, que despertar de así esto, por es, favor. así es, Esto no es con manipulación, o sea, así entienda es. esto, por favor. Esto ya basta, basta de aquello, basta de aquello. Todos en algún momento a lo mejor pasamos por una situación así, todos a lo mejor nos emocionamos. Yo no quiero cuestionar a nadie, todos en algún momento nos emocionamos, nos sentimos como que wow y todo, es verdad, pero una vez No sé. escuché a alguien que dijo, estaba adorando y dice, si no tienes que comer, ahora recibe, adora a Dios y levanta tu mano porque Dios te va a dar una tienda, Dios te va a dar un restaurante. Dígame usted, pastor, o sea, Pastor, vuelvo y repito, mira, hay algo que tenemos que bien claro. pero Y sabe, pastor, hay gente que lamentablemente no sé si es que no se da cuenta de esto o quiere hacerse los ciegos. pastor, usted dijo algo importante, el altar se arruinó, el altar estaba arruinado. Y quien quería ver los altares de Dios arruinados era Jezabel, por eso mandaba a matar a los que levantaban altares. Por eso, Julito, esto es poderoso, agárrate de la silla. Por eso que en el Nuevo Testamento Jesús dice, estoy buscando a los adoradores. Se van. Pastor, alguien que comparta esto, por favor, póngalo en su estado, súbalo a Facebook, no sé, por favor, alguien tiene que entender esto, esto está bueno. Sí, Este hombre está siendo usado por Dios. pastor, ¿y qué pasa? Jezabel, de una u otra forma, derribaba altares. El espíritu jezabélico, y esto voy muy fuerte, se ha metido en las iglesias para hacer callar lo verdadero, para arruinar lo verdadero, lo auténtico y lo que tiene marcas. El talento es muy bueno, los dones son irrevocables. Amén. Muchos podemos, mira, Julio, para que la gente, y esto va a traer más compartimiento de esto, porque verás, Julio, vamos a abrir nuestro corazón, voy a abrir mi corazón. Yo tengo una Amén. trayectoria desde los 8 años adorando, cantando y todo eso. Y yo he sabido en esos periodos de vida cuando yo he cantado estando mal delante de Dios. Y no fluye nada, fluye el entretenimiento y la manipulación. Lo digo yo. No me da temor porque a mí Dios me ha confrontado. A mí Dios me confronta. Yo soy de las personas que si en mi caso, en mi familia, si yo estoy mal con mi esposa, yo no puedo estar dando algo que no está bien, porque estoy haciendo como Jezabel maquillando algo que no soy. La realidad cuando la persona se quita el maquillaje hay otra realidad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas saben, esta es la música que hace mover a la gente. Esta es la canción que la gente está de Suelto moda. otra, suelto otra, suelto Sí. otra. Me invitan para el Perú y X adorador ya había ido por allá. Y me dice, varón, vas para allá. Y yo le dije, sí, amén, ahí vamos a estar. Varón, pero mira, tú mételo con esta canción así, así, porque eso es lo que le gusta a la gente, le gusta el relajo allá. Y mira, y te va a caer, porque si tú vas con lo otro, entonces yo dije, Padre amado, o sea, ¿qué es esto? ¿Me entiendes lo que yo le digo? O sea, Pastora, y algo muy importante, y créalo, y esto es para, este conversatorio es para el entendido. No estamos en contra de una mala actitud, es contra el sistema y contra todo aquello que Satanás ha querido meter para apagar el fuego verdadero. El espíritu jezabélico sabe muy bien dónde lo profético se mueve. Entonces, cuando lo profético comienza a manifestarse,
cuando la presencia de Dios comienza a manifestarse, a ella no le beneficia que alguien esté ministrando en el Espíritu. He visto músicos, y una de las cosas que yo aprendí del pastor Julio Melgar, que él me dijo, mira Eduardo, me dice, no, nunca te dejes impresionar por el don o el talento, porque eso cautiva y llama la atención. El testimonio de la persona indica cómo está su relación con Dios. Y esa palabra El es carácter. exactamente. Entonces, si yo no muestro el carácter de Cristo, lo que yo estoy dando a la gente es falsedad. Por eso el Señor dijo, yo estoy buscando verdaderos, verdaderos. A la gente podemos engañar y le podemos decir, hermano, levanta tus manos y recuérdate el accidente que tuviste, y la gente se quebranta. La gente se quebranta. Pero Yo sé que tú tienes problemas y ahora, pero Dios te va a sacar de esos problemas. Pastor, y no es malo, o sea, muchas veces Dios te está usando, Dios lo va a hacer de esa forma, pero no es siempre. así El es. problema, el problema es que esto se ha hecho una costumbre, se hizo siempre. Hizo Y costumbre. donde Así voy, lo aplico porque me da resultado, es. me da un Exacto. beneficio. Así es. Así es. Este es el problema. Sí, y pastor, y créalo, yo lo voy a hablar, yo hablo como músico, y es verdad lo que usted dice. Uno dice, esto da resultado, pero hacemos a un lado la adoración y lo reemplazamos con el entretenimiento. El sustituto de la verdadera adoración es el entretenimiento. Entonces, Pregúnteme por qué. ¿por qué? Porque no dejamos trabajar al Espíritu. Ahora pregúnteme por qué otra vez. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no estamos buscando al Espíritu. Entonces, como no hay presencia, no hay palabra, no hay oración, no hay intimidad, no hay integridad, no hay relación, entonces no hay nada y se va lo más fácil al entretenimiento. Sí, pastor, mire, y algo muy importante. Satanás, a él le interesa que los que ministran no estén libres. Aquí en algo tremendo. Una vez Marcos Brunet dijo algo muy impresionante que a mí me dejó algo marcado en mi vida. Y él dice que cuando la persona está atada, no es libre y está ministrando. Y él hizo la diferencia entre compartir e impartir. Dice, compartir es dar lo que conozco, lo profesional, lo que decíamos hace un momento, hacerlo ya porque ya uno ya sabe, ya cómo hacerlo, cómo tocar a la gente ya. Y lo otro es impartir, dar mi vida, lo que yo vivo. Entonces una vez el Espíritu Santo le mostró a él y decía, mira, cuando una persona, por ejemplo, tiene adulterio o miente, dice que es como un portal donde los demonios se meten y comienzan a mandar esos demonios de adulterio, de mentira, de ocultismo. Y dice él que él le tocó muchas veces ver cómo en el espíritu, muchos que ministraban alrededor de él en varios lugares del mundo, cómo demonios salían, en vez de salir Espíritu Santo, salían demonios. ¿Por qué? Porque la persona estaba atada, no quería ser libre, no quería, como usted dijo, pastor, yo creo que una de las cosas que tenemos que ver que esta generación, Satanás se las está llevando porque no los deja ser libres. Por eso el Señor le dijo a Moisés, levántate y dile a Faraón que deje ir libre a mi pueblo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que la gente ministre desde Egipto, no desde la tierra prometida. Entonces, una de las cosas que a mí me impresiona, mi pastor, es que necesitamos que este velo se caiga y ya no usar y reprender la manipulación, porque uno de los significados de la palabra Jezabel es manipuladora y controladora. Manipuladora y controladora. Entonces, Amén. en la música uno puede controlar a la gente, ¿no? Pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, ahí es cuando el Espíritu se hace a un lado y lo que fluye es el talento humano. Ojo, talento humano sin presencia de Dios, o sea, mi amado, no, o sea, es solo talento, pero no hay presencia. Mi pastor Julio, estamos a unos cuantos segundos de que se va a finalizar. Nos vamos a volver otra vez a conectar, pastor Julito, y esto está interesante. Hay muchos temas que verdaderamente están trayendo luz y los velos están cayendo. Y quiero decirle a todas las personas que por favor no se vayan. Vamos a terminar esta transmisión debido a que nos quedan unos cuantos segundos, pero quiero que usted se una. Inmediatamente vamos a abrir la transmisión con el pastor Julio Yaguno, y las personas que tienen deseo de adorar en esta noche, vamos a tener un tiempo de adoración, vamos a alabar el nombre del Señor,
y todo espíritu jezabélico que se ha querido meter en los altares, hoy se va en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los que se están conectando. Un saludo a toditos. Por favor, Dios compartan esta bendiga a transmisión. todos. Dios bendiga a todos. Salúdelos, pastor. Salúdelos, denle el nombre y antes que Saludos se a cierre. Carlos Florencia, ñaño, Dios te bendiga. No, Dios bendiga a Carlito. Está Carlitos Florencia, está Juan Elizabeth Naranjo también, Carlitos Omar, ahí está Carlitos Omar también. Kevin Aguilar, Ingrid Monte, Mario Cifuentes, Mercedes Florencia, son algunos, pastor. Entonces, Yo miro, ya se va a... yo miro a Carlito Omar, bien Oh, fiel. él es mi profeta dentro del ministerio. Exacto, Dios. Nos conectamos Saludos, enseguida. Carlito. Nos conectamos Listo, enseguida. amén. Sí, Ey, nos ey, conectamos. ey, no se va.